¿Ha escuchado hablar del tren de Chancay-Pucallpa? Tren Chancay-Pucallpa. Chancay ya sabemos, ¿no es cierto? Chancay. Chancay es una localidad, es una comuna en general bien pequeña, pequeña diría yo, donde está ubicado el puerto de Chancay, que es la inversión más grande que ha hecho China en Sudamérica, me atrevo a decir. Pues bien, eh, el desarrollo de este proyecto del puerto de Chancay ha generado que se abra el apetito en obras que son necesarias además para explotar al máximo las capacidades del puerto de Chancay. Porque claro, tenemos un tremendo puerto, Perú tiene un tremendo puerto, eh, con una capacidad para exportar X productos y no están llegando todos los productos que podrían exportarse. Entonces se requiere mejorar las vías de acceso. Una de esas posibilidades es este tren Chancay-Pucallpa. De eso vamos a hablar aquí en Sala de Prensa. Quédate con nosotros. Te contamos de inmediato esta noticia. En Perú anuncian ferrocarril Chancay-Pucallpa. Chancay-Pucallpa. Su inversión beneficiaría a 12 millones de personas en Lima, Huánuco, Pasco y Ucayali. Nota de Infobae. Vamos a ir de inmediato a eso. Dice, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones calcula que el proyecto se extenderá por 900 kilómetros y demandaría una inversión que superaría los 14.000 millones. Tren bioceánico ferrocarril Chancay-Pucallpa, la llave que Perú tiene en sus manos. Está directamente relacionado con el tren bioceánico, que es el tren que podría conectar los océanos, el océano Atlántico en Brasil y el océano Pacífico en Chancay. Entonces, China invertiría aquí en Brasil, pero acá en Perú hay que conectar con algún lugar y podría ser ese el Chancay-Pucallpa. Leamos el comercio del Perú. De acuerdo con información actualizada, el proyecto al que tuvo acceso el comercio, la iniciativa contempla la construcción de 51 kilómetros de puentes, 156 kilómetros de túneles y 97 kilómetros de viaductos. Planean extender el ferrocarril central andino hasta Pucallpa, dice este artículo. Dice, en medio del acuerdo de cooperación que firmaron Brasil y China para una serie de estudios que determinarán la viabilidad de una línea férrea que conecte el estado brasileño de Bahía con el puerto peruano de Chancay, el gobierno peruano trató de no quedarse atrás y anunció una iniciativa para desarrollar la ampliación del ferrocarril central andino para conectar el puerto de Chancay con la ciudad de Pucallpa. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, fue quien puso dicho tema en el debate. Incluso indicó que había realizado coordinaciones con el titular de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y que se estaba elaborando los términos de referencia del proyecto. Enfatizó que es un proceso muy anterior todavía, así como elaborando el contexto de los distintos documentos que podrían entrar dentro de la iniciativa, entre esas las licitaciones, los estudios de factibilidad, que son todas esas cosas. A eso se refiere los términos de referencia. Enfatizó que el desarrollo de la obra implicaría la modernización del ferrocarril central andino y que el tramo que ampliaría sería desde el Cerro de Pasco hasta Pucallpa. Ahí tenemos Raúl Pérez, ministro de Economía y Finanzas. El Perú tiene una iniciativa planteada que ya lo hemos discutido para conectar Pucallpa con la costa, que es nuestra obligación como país, que es dar conectividad a nuestras ciudades y lo estamos trabajando justamente. Vamos a armar los términos de referencia y todo ese proceso para poder conectar Pucallpa con la costa, expresó el titular durante una actividad en Huánuco. En principio hay un tren que conecta el Cerro del Pasco con Lima, entonces vamos a hacer una ampliación de ese tren para que el Cerro de Pasco llegue hasta Pucallpa, pero también vamos a plantear la modernización del tren que parte del Cerro Pasco y llega a Lima, ya que tiene muchos años. La idea es no solamente hacer el tramo del Cerro de Pasco a Pucallpa, sino también el tramo de Cerro Pasco a Lima, modernizarlo para que sea para que se una llegando a Lima y pueda desviarse y llegar a Chancay o ir al Callao. Eso dependerá de la carga que se quiera llevar, agregó. Pérez remarcó que el Perú evaluará en su momento la participación en el proyecto conjunto entre Brasil y China. Yo creo que ya lo están evaluando ya. Y aquí con la construcción de esto eventualmente con recursos peruanos, están diciendo en el fondo, ¿saben qué? China, Brasil, mm, para allá vamos todos. Esa es la sensación que están, que están queriendo
afirmar con esta iniciativa. Dice que Pérez Reyes remarcó, el ministro de Economía remarcó que el Perú valoró en su momento su participación en el proyecto conjunto entre Brasil y China, pero que continuará con el desarrollo de la conectividad entre Pucallpa y Lima. Cuando esta iniciativa de estos dos países se plantee de una forma mucho más clara, discutiremos obviamente cómo vamos a participar, pero en principio nosotros vamos a trabajar los proyectos de conectividad de Pucallpa a la costa, refirió el integrante del gabinete ministerial. Por su parte, el canciller peruano Hermes Schialer afirmó el pasado sábado que ningún país puede acceder al Pacífico sin la participación del Perú. Por eso digo es que el Perú no puede, no podría negarse, o sea, puede negarse. eh, pero después de toda la plata que le metió China en el puerto de Chancay, y ahora China le va a pedir que por favor se una al proyecto, no creo que Perú finalmente se niegue. Costo. El proyecto del tren Chancay-Pucallpa demandaría una inversión de 14.300 millones de dólares. Tendría 904 kilómetros de extensión, cruzará la costa, la sierra y la selva central de Perú y será de tráfico mixto, ya que trasladará pasajeros y carga. De acuerdo con información actualizada del proyecto al que tuvo acceso este diario, la iniciativa contempla la construcción de 51 kilómetros de puentes, 156 kilómetros de túneles y 97 kilómetros de viaductos. El proyecto fue registrado el 11 de octubre del 2024 en el Banco de Inversiones. Ya se elaboraron los términos de referencia para contratar a un consultor que realizará el estudio de preinserción o preinversión del proyecto y la fecha de la oficina y a la fecha la oficina de abastecimiento realiza el estudio del mercado para establecer el valor referencial del servicio a contratar. Los retos también plantea el comercio y aquí se hace referencia evidentemente al puerto de Chancay. A veces, cuando leo y comento estos temas que son muy importantes para el Perú, a veces pienso, pucha, en Chile también podríamos tener un proyecto grande, importante como este. eh, pero bueno, no lo tenemos. Carlos Aquino Rodríguez, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, afirmó que el gobierno deberá aprovechar la coyuntura generada por el interés de Brasil y China de construir el tren bioceánico para concretar la conectividad entre Chancay y Pucallpa a través de un ferrocarril. Recordó que la mitad de lo que exporta Latinoamérica a China proviene de Brasil. Claro, y con el tren bioceánico esto se potenciaría mucho más, evidentemente. El hecho de hacer un tren es integrar al Perú. Físicamente somos un país desintegrado y deberíamos poner todas las prioridades para que los tiempos se acorten, indicó el docente. El principal objetivo de hacer este tren es sacar esa carga de Brasil. Desde el punto de vista chino, ellos particularmente tienen un gran interés porque actualmente la mitad de lo que compra China de Latinoamérica es de Brasil y eso está aumentando ya que Brasil está exportando más hierro, carbón, carne, soya, agregó. Remarcó que para concretar la conexión entre Chancay y Pucallpa se debe modernizar el ferrocarril central andino, realizar un adecuado estudio de factibilidad, ya que se construirá sobre una geografía bastante agreste. También pidió tomar en cuenta el impacto ambiental y las relaciones con las comunidades amazónicas, ya que se podría oponer al proyecto. Es una posibilidad. Pucallpa, Pucallpa. Vamos a buscar aquí en el Google Maps. A ver, brevemente, estamos en vivo. Pucallpa, Perú. Veamos qué nos aparece para que vayamos eh, sensibilizándonos con este tema. Pucallpa, Perú. Estamos buscando Pucallpa. Ahí está Pucallpa. Claro, está pegadito a la cordillera. Muy cercano a la frontera con Brasil. Acá está Brasil. ¿Este es Brasil o no? Sí. Sí, Brasil está acá. Está muy pegadito a la cordillera. O sea, es una zona cordillerana ya, pero muy pegadito a la frontera con Brasil. Entonces, el tren bioceánico, imagínese, acá tenemos Brasil, todo esto es Brasil, el tren bioceánico, no sé, partiría de acá, no lo tengo claro, ¿eh? Cruzaría todo esto y acá ya enganchamos con Pucallpa y de ahí a Chancay, casi línea recta. Y de Chancay hasta, de Chancay hasta, acá está China. Ahí tenemos a China. ¿Se entiende? La línea directa, acá, el tren bioceánico cruza Brasil
ingresa acá por Pucallpa eventualmente, donde se va a construir, o sea, se va a remodelar esa línea, y aquí llegamos a Chancay, y de Chancay derechito hasta China. ¿Mm? La otra posibilidad de Brasil de sacar sus productos es darse la vuelta por acá arriba, por el canal de Panamá, o darse la vuelta por acá abajo, por el estrecho de Magallanes, y luego al Perú. Evidentemente le sale más corto el- la línea directa. Anuncian el ferrocarril Chancay-Pucallpa y su inversión beneficiará a 12 millones de personas en Lima, Huánuco, Pasco y Ucayali, dice Infobae, y trae básicamente la misma información. Bueno, así se avanza, así se avanza. La noticia es esta: en Perú anuncian ferrocarril Chancay-Pucallpa, y la mejora de algunos tramos que ya están tirados de la línea. ¿Ah? Eh, y la conexión con Lima y luego con Chancay, en fin, es obvio lo que está pasando. Y por mucho que Perú diga, no, mire, sabe que a mí no me han preguntado nada sobre el tren bioceánico, es obvio que esto se encamina hacia hacia ese proyecto. Muy bien, somos Sala de Prensa, eso te queríamos contar. En solo 10 minutitos te contamos estas notas para que quedes bien informado. Coopera con nuestro medio, háganse miembros, chiquillos del canal, chiquillas del canal de YouTube, y también en nuestro sitio web saladeprensa.cl/colabora. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, adiós.